Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy bien el día de hoy. Pues bueno, hoy trayéndoles a ustedes un nuevo tema referente a varias cosas que nos han publicado en este canal, un comentario muy específico y que alguien, y bueno, en general varias personas ya nos habían pedido que habláramos sobre este tema. El comentario es este, que se los voy a dejar aquí tantito para que lo puedan leer, ¿sí? Y varias personas por WhatsApp, pues obviamente nos preguntaban qué pasa en esos casos, ¿no? Por ejemplo, el suscriptor que nos comenta esto, pues prácticamente lo que quiere decir en pocas palabras es que si van a sacar algún tipo de préstamo, pues que consulten con las personas primero a las que van a dejar como avales, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ahora, pues a lo mejor el contacto principal o la persona que debe, pues ya no contesta, pero pues ahora interactúan directamente con esos contactos, ¿no? Y muchas veces pasamos por alto el hecho de toda esta cuestión que es bien importante, ¿sí? Si bien recordemos que los préstamos en este tipo de aplicaciones son relativamente sencillos digamos que de conseguir, porque no tienes el mismo trámite que a lo mejor con un banco o con una fintech, la respuesta es inmediata, no te piden garantías, en sí son muchas cosas muy sencillas. No tomamos en consideración qué exponemos o qué damos a cambio directamente por ese préstamo. Si bien la problemática principal, digamos que es el tema del préstamo, principalmente lo que exponemos pues es la información. Y dentro de esa información, pues principalmente y la parte más importante, pues siempre son los contactos, sí, desgraciadamente. Entonces, los contactos en esta parte, ¿qué función tienen? ¿En qué parte funciona directamente hacia las aplicaciones? ¿Qué función tiene como temas de información? Como bien lo comenté al inicio en este comentario, directamente lo que pasa es que esos contactos que tú agregas se dividen en dos, ¿sí? Así como toda la información general. La información que se descarga a través de los permisos, es decir, cuando tú ingresas a la aplicación, te pide los permisos, tú los autorizas, esa se le llama información general. Es aquella que se descarga a través de los permisos, simplemente con los permisos dados al un inicio, ya sea que se den de manera individual, ya sea que directamente se den por permisos acerca del dispositivo o permiso de información del dispositivo que pues, prácticamente se autoriza todo. Se accede a esta información, a la galería, a los contactos, a la multimedia, registro de mensajes, algunos más, algunos menos. ¿Sí? Y la otra se divide en información de solicitud. Sí, es aquella que tú llenas de manera manual. Es decir, tus credenciales, tus identificaciones oficiales, en el caso de aquí de México, tu CURP, que es un número único de registro, sí, que en cada país pues tiene su respectivo nombre, trabajos, cuánto ganas, tu cuenta bancaria en algunos otros países como el YAPE, como el NECI, como el Global 66, como cualquier otra aplicación, ¿sí? Entonces, cuando tú agregas esa información, también te piden una parte que es escrita, que tú tienes que llenar manualmente o buscarlos dentro de la agenda, que son los contactos de referencia, ¿sí? Entonces, aquí la importancia va a ser de dos formas. Vuelvo a repetir, información general que se descarga a través de los permisos e información de solicitud que directamente no se descarga, sino que se llena, ¿sí? Se llena de manera manual escribiéndola tú personalmente y no se descarga a través de los permisos, ¿sí? Entonces, muchas veces se pasa desapercibido este tema principal, ¿sí? Que a quiénes vamos a afectar si en algún momento tanto las aplicaciones llegan a fallar, tanto como si tú como cliente no llegas a pagar. Pues principalmente son los contactos, ¿sí? Y aquí ahorita voy a darles otro tema. Entonces, en ese tema, en muchas ocasiones nosotros nos centramos en la persona que debe. ¿Por qué? Porque la persona que debe, desgraciadamente, es la única persona que puede solucionar ese problema. ¿Por qué? Porque es la principal persona donde sacó el préstamo, donde tiene su información, donde tiene el número. El número pues está vinculado al número de cuenta y con eso se puede iniciar sesión, que ya hemos hecho hincapié por qué no se debe de cambiar ese número. Y principalmente
cliente es la persona que, pues digamos que está de responsable dentro de ese préstamo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que llega a suceder con esta información al momento de que tú como cliente, ya sea que te montaron una deuda o incumpliste con algún tipo de pago directamente con las aplicaciones? Pues entra en parte la garantía del préstamo. Como yo les he comentado en otros videos, la garantía del préstamo pues es en generar la información que contenga tu dispositivo y aquella que hayas rellenado como temas de referencias, ¿sí? Entonces, cuando tú, por ejemplo, como cliente no contestas o, por ejemplo, ya diste de baja el número o no te puede localizar o ya te llamaron, suena el teléfono pero no contestas o, por ejemplo, los mensajes de WhatsApp te llegan pero no los contestas, simplemente omites o los bloqueas. Ojo, no estoy diciendo que con hacer toda esta solución, digo, con hacer con toda esta parte solucionas el problema. Y ahorita vamos a explicar por qué. Entonces, ¿qué es lo que llega a suceder? Pues bueno, entran en juego estas garantías. Estas garantías, pues principalmente de primera instancia, son los contactos. Entonces, esos contactos directamente les van a estar llegando referencias de, oye, estamos buscando a tal persona, obviamente no de manera amable, ¿sí? Y obviamente no de una manera tan respetuosa, ¿sí? Sino muchas veces también haciendo gestión de cobranza para que la persona con la que están tratando de interactuar, que en este caso vuelvo a repetir, son los contactos, accedan a ese pago, es decir, para que la persona con la que están comunicándose pague la deuda de otra persona, pero pues obviamente tampoco es la solución, y ahora te explico por qué. Pero las referencias, ¿sí? A lo mejor con los contactos es, si no me contesta uno, me voy a seguir y voy a repetir la lista otra vez y esas cuestiones. Lo que llega a pasar es que a lo mejor reciben un mensaje una semana y vuelven a recibir otro mensaje en otra semana y a lo mejor se ve consecuente, o sea, es repetitivo. Pero con el tema de las referencias es un poquito más complejo porque en este tema las referencias son lo que tú pusiste de manera manual. ¿Sí? Entonces, las referencias es, digamos que a una manera fácil, pues es el medio de comunicación indirecta hacia ti. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que llega a suceder? Pues suelen ser bastante insistentes con ellos. Ahora, ya también hemos explicado qué es lo que pasa si cuando referencias y contactos pues no contestan, pues se van a redes sociales, pero eso ya es otro tema. Pero no nos ponemos a pensar con qué, digamos que con qué gravidez lo llegan a hacer, ¿sí? O con qué, digamos que tanta insistencia lo llegan a realizar, ¿no? Ten en consideración que si tú eres cliente y que si, por ejemplo, tuviste o tienes un problema de este tipo, sabrás qué molesto es, por ejemplo, las gestiones de cobranza que te llegan a realizar a ti como cliente, ¿sí? Entonces, imagínate que es eso, pero pues de una deuda que tú no tienes, ¿sí? Que tú no eres responsable y que tal vez ni siquiera estabas enterado o enterada de que en esa aplicación a ti te dejaron como medio de referencia o como contacto general, ¿sí? Es molesto. Es muy molesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque directamente es molesto y aparte te deja incapacitado en la cuestión de poder realizar algo. ¿Por qué? Porque principalmente, pues muchas personas, pues las que dejas de contactos o te conocen pues de vista en algún momento, a lo mejor concretaste alguna venta, qué sé yo, ¿sí? O son contactos referentes, ya sea amigos, familiares y toda esta parte, ¿no? Entonces, pues suele ser un poco complejo y deja de atados, digamos que a términos simples es como imposibilitado de poder realizar algo, ¿sí? Para poder terminar con este tema, porque bueno, principalmente la persona titular o el que tiene la deuda es el que tiene la solución, ¿sí? Y muchas veces no nos ponemos a pensar en eso. Ahora, ponemos otro ejemplo, ¿sí? Donde si tienes una deuda, lo principal que yo te diría, evítate tener problemas con esas aplicaciones porque principalmente los contactos son los que salen afectados si tú no pagas o accedes a lo que ellos quieren. Pero hay solución precisamente para que se solucione eso sin tener que pagarlas, que es un tema que nosotros realizamos. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, tú tienes un contacto o tienes agregados varios contactos importantes? A nosotros, a lo largo de este tiempo que ya llevamos poco más de 2 años trabajando con este tema de las aplicaciones montadeudas, nos llegan infinidad de historias, infinidad de cosas, infinidad de vivencias que nos llegan a comunicar los clientes
algunas repetitivas, algunas muy especiales, algunas trágicas, pero a final de cuentas son problemáticas, ¿sí? Y va a sonar muy exagerado lo que voy a comentar a continuación, pero por ejemplo, una persona, sí, un muchachito que nos empezó a escribir y lo que nos llegó a comentar es que perdió su trabajo y perdió el domicilio donde él estaba viviendo. Él arrendaba, él vivía rentando una casa, ¿sí? ¿Cuál fue el problema? El problema fue principalmente que él quería comprarse un videojuego y pagar el internet cable de su casa, ¿sí? Se le hizo fácil descargar las aplicaciones, le dieron montos pequeños y descargó varias. Problema es que ya con los intereses, pues ya no le fue posible seguir pagando. Ya llegó con nosotros después de que le había sucedido todo este problema y pues lo solucionamos, pero pues dentro de las aplicaciones, de lo demás, pues desgraciadamente ya no se pudo. ¿Qué es lo que pasó? Dentro de esos contactos, vuelvo a repetir, estaba su jefe, estaban los encargados de área de la empresa donde él trabajaba y estaba la persona que le arrendaba el domicilio. ¿Qué es lo que pasó? Principalmente, como él no contestaba, alguien le aconsejó, desgraciadamente mal aconsejado, que directamente solamente omitiera los mensajes y que en algún momento se iba a cansar. Yo les he comentado, ese es de los peores y de los más absurdos comentarios y consejos que ustedes tanto como pueden dar, tanto como pueden recibir ese tipo de consejos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Pues el gestor de cobranza pues hizo lo que todos los gestores hacen. No contesta a la persona, entran en juego las garantías. Vuelvo a repetir, contactos. Empezaron a mandarle mensaje digamos que a los contactos de referencia, a los contactos generales. Dentro de esos contactos generales, pues venían, vuelvo a repetir, la persona que la arrendaba, sus jefes, su jefe directo y pues los jefes de área, ¿no? Y pues ustedes sabrán qué tipo de mensajes les empiezan a llegar, ¿no? Tanto hostigándolos, tanto como cobrando, tanto como haciendo, digamos que mencionando otras cosas que no son sobre la deuda, subidas de tono, sí, hasta un tono, pues, lo voy a poner aquí, donde pues precisamente esta persona pues salía muy afectada de manera, de su imagen. ¿Qué es lo que pasó? Pues las personas, de su trabajo, por cuestiones prácticas y para no dañar la imagen de la empresa, simplemente decidieron darlo de baja de su trabajo. Paso siguiente, pues también empezaron a molestar a la casera pues le pidió de favor que pudiera solucionar ese tema, no solucionó, la presionaron tanto que simplemente decidió también que lo retiraran de esa casa, ¿sí? Por una deuda pequeñita, ¿sí? Y a lo mejor por un capricho que tal vez no era tan necesario, ¿sí? Se convirtió en un problema todavía de mayor magnitud, ni trabajo ni domicilio, ¿sí? Entonces yo por eso les llego a comentar, si tú tienes un problema, ¿sí? La solución no es simplemente decir, ¿sabes qué? Déjalos ahí, que se aburran, porque no se van a aburrir, créeme que no, porque hay un medio o digamos que una estructura de recuperación, que eso es lo importante para ellos, ¿sí? Entonces esos medios de recuperación pues son bastante agresivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ya no te tienen a ti como directamente como esa parte donde vayas a querer pagar o donde sí estés cumpliendo con los pagos, pues obviamente entran en juego estas garantías. Ojo, tampoco te estoy diciendo que al momento de que tú les contestes y generes interacción, van a dejar de molestarlos. No, si mientras tú no pagues, ya sea teniendo interacción o no, directamente sigues en negativa de pago y se van a ir directamente con ellos. Pero en este tema también vuelvo a repetir algo que yo les he dicho en anteriores videos, donde yo les comento que los procesos que llegan a ofrecer en Facebook, en general en redes sociales, algunos aquí en los canales de YouTube, donde te dicen o te aconsejan agregar información falsa, contactos falsos, también, aparte de que no funcionan, que son procesos temporales y muchas veces ni siquiera temporales porque no funcionan, también es un tema irresponsable. Sí, porque hay algunos que dicen, ok, agrega los contactos, por ejemplo, de las personas, por ejemplo, que las que te hacen gestión de cobranza. Principalmente no los toman porque tu celular no tienen más de un mes. Sí, para que puedan estar o para que puedan descargarse por parte de las aplicaciones, se necesita un mayor tiempo dentro del dispositivo conteniendo interacción.
Y lo segundo es que pues no te digamos que no te van a alcanzar los contactos que se necesitan para poder desviar esa gestión de cobranza y mucho menos posiblemente no lo vas a hacer bien por muchas cuestiones que yo he comentado. Pero también parte importante es muy irresponsable tanto de las personas que aplican estos métodos, tanto como quien te los aconseja hacerlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos contactos quiero que entiendas que a lo mejor no te va a funcionar del todo o que va a ser un medio temporal o en algún momento si los llegan a tomar pues no va a ser una solución definitiva, vuelvo a repetir, es una solución temporal, pero vas a causarle afectaciones a una persona que ni siquiera tiene que ver con tu vida, ni siquiera tiene que ver con el tema de la deuda, no tiene nada que ver contigo, ¿sí? ¿Cuántos niños, por ejemplo, vemos hoy con celular? Niños pequeños, menos de 12 años, ¿sí? ¿Cuántas personas adultas tienen celular que tal vez no conozcan bien cómo se maneja todavía el dispositivo y pues lo tienen que ocupar porque es un medio de comunicación, ¿sí? Son personas que normalmente pues asustan con cualquier cosa porque no conocen del todo de la tecnología o personas que directamente no tienen nada que ver. Imagínate que le estén llegando en gestiones de cobranza, que le estén mandando audios como tú o como cualquier otra persona que tenga un problema o que tuvo en algún momento un problema, le llegan a llegar, ¿sí? Amenazándolos de que tienen que pagar y que no puedan hacer nada y que no estén dentro de sus manos poderle dar la solución, solo porque alguien, ¿sí? Ya sea porque tú, ya sea que porque le pagaste a una persona para que agregara esa información, agregó información falsa y dentro de esa información falsa venían esos números. ¿Sí? O por ejemplo, niños. ¿Sí? ¿Cuántas fotos subidas de tono con otro tono? Sí, que lo voy a dejar aquí. No te han mandado, por ejemplo, a ti o a tus contactos. Imagínate que esa foto le llegara a un niño. Sería bastante irresponsable, ¿no? El que simplemente por el antojo de alguien más que simplemente se inventó números o que agarró una aplicación para que le generara números al azar y que pues ahí se coló uno de un niño, le están llegando ese tipo de fotos, ¿sí? Vuelvo a repetir, sí, si ya tuviste un problema, sí, y el comentario que les dejé al inicio, que se lo voy a volver a poner aquí, si ya tuviste un problema, sí, donde directamente te metiste en problemas porque ingresaste información, porque no puedes pagar, porque te estás atrasando, no le causes problemas a otras personas, ¿sí? Busca soluciones donde no necesariamente tengas que, digamos, que afectar a otra persona que no tiene nada que ver, ¿sí? Si bien es responsabilidad tuya el tener el préstamo, ¿sí? No quiere decir que simplemente te tenga que valer el agregar información falsa y decir, pues ya no es mi problema, es asunto de ellos, así que ellos que se arreglen. No, lo responsable es, sí, no pagarle las aplicaciones, pero buscar una solución amigable donde no tengas que afectar a personas, porque vuelvo a repetir, se puede hacer, por supuesto que sí, donde no tengas que afectar a otras personas por malas decisiones personales, ¿sí? Porque principalmente si vas a afectar a otra persona, no es una solución. Si tienes que afectar a otra persona para poder solucionar un problema personal, no es una solución. Si una persona te dice, voy a agregar falsa, ¿sí? Tienes que entender, ¿sí? Que esa información falsa, pues va a ser falsa para ti, ¿sí? Pero puede ser una realidad para otra persona, ¿sí? Que no tiene nada que ver contigo. Es igual de responsable tanto el pagar, tanto como el que te lo ofrece, tanto como que el que lo realiza, es decir, voy a agregar información falsa. No se puede, simplemente. Sí, entonces, si tú tienes algún tipo de problema y estás pensando a lo mejor meterte en una aplicación, un montadeuda, si quieres darle una solución, no agregues información falsa. Y si no vas a agregar información falsa, no hagas que directamente el problema se recargue sobre tus contactos, sobre tus referencias, ¿sí? Hay soluciones, vuelvo a repetir, nosotros tenemos un proceso que realizamos nosotros, aquí en el canal va a estar nuestro contacto, ¿sí? Pero no dejes que esa información, no dejes que ese problema recaiga sobre alguien más que no tiene nada que ver directamente con ese problema, ¿sí? Si quieres soluciones, voy a repetir, hay soluciones responsables, ¿sí? Donde no se afecta a alguien más.
Entonces, cualquier cosa, pues ya saben que estamos aquí al contacto. Aquí abajo va a estar el enlace de WhatsApp directo y cualquier cosa, pues estamos a contacto. Cuídense mucho.